el fútbol no se vive solamente de los partidos, o no se recuerda solamente los partidos, sino que están los momentos que lo hacen especial. Y el 2025 nos dio muchísimo de qué hablar. Y de eso vamos a hablar hoy en el podcast Santos Sport. Y brindaremos hoy en el último del año, 2025, con un fresquito de cebada. Un fresquito natural. Ok, entonces 2025. Fuerte golpe a la mesa lo que dio el PSG en la Champions League. Sí. Okay. Fue sin duda la final más desequilibrada. Sí. De hecho, desde 1960 creo que es el año en el que no se daba una goleada de esta magnitud en una final de Champions. Una final que se recuerda que fue un poco desequilibrada también fue del Real Madrid en Champions contra el Liverpool, justamente. Estaba Navas por ahí, pero no fue tanto como este. Vamos a ver, sin importar, el PSG ya había llegado a un par de finales anteriormente. Con Navas, de hecho. Y no ha llegado en una. No creo que nadie esperara ese 5-0. Quizás sí que ganara. Claro, pero no tanto. Era como el favorito, pero no que arrollara tal como lo hizo, ¿verdad? Y de hecho es curioso porque gana la Champions con esta diferencia de 5 goles y después en la Supercopa de Europa le costó. Muchísimo. La ganó, pero o sea, empató 2 contra el Tottenham, que el campeón de la Europa League. En ese momento, ¿estarías pensando que había un nuevo dominante en Europa? ¿En el momento en que gana la Champions? En el momento en que gana con esa no. diferencia. Es que, ¿sabe qué es el tema? Que el fútbol también es de jerarquía y la jerarquía no se mide por un solo partido. Porque yo puedo ganar un partido o pueden golearme a mí en un partido y no necesariamente mi equipo es peor que el otro. Estoy de acuerdo, pero tenías un equipo que había estado en la final en las últimas 3 Champions. Ok, ¿usted lo ubica entre los primeros 10 equipos de Europa? ¿O 5? No, la verdad es que no. ¿Ves que esa es la cosa? O sea, si es un equipo que está teniendo su paso, ha tenido mucha inversión, demasiada inversión económica, sí. Y más bien para la inversión que han tenido, tampoco le costó mucho llegar a conseguir la Champions. En Francia se ha ganado un montón de ligas. Pero es que en Francia no tiene competencia. Básicamente no tiene competencia. Donde se miden realmente es en la Champions. Sí. Es la copa que vale más en Europa, dejemos de cosas. Más que una liga. Sí, pero la inversión sí le valió. Es decir, sí le valió en el sentido de que, como te digo, estuvo en 3 finales. O sea, pudo competir en Champions. Y probablemente todavía le queden un año o 2. No, ahí estará todavía. En esa misma línea. Ok, ya pasó la Champions y vino otro evento que fue histórico, no por ser la primera vez que se jugaba, porque ya se había jugado en diferentes ocasiones, pero el formato nuevo es lo que llamó la atención. Sí, y fue justamente el Mundial de Clubes, que el Mundial de Clubes habían favoritos, por ejemplo, yo diría que el Real Madrid, el Paris Saint-Germain también estaba ahí como favorito, puesto que había ganado con gran soltura la final de la Champions, pero salió una sorpresa mayúscula. Pero desde el principio salió una sorpresa. Recuerda que el Botafogo. El Botafogo, cierto. Le ganó al París. Ajá, cierto. Era una de las cosas que se venía, al menos nosotros los latinos, queríamos ver ese choque entre el fútbol latino y el fútbol europeo. Es cierto. En los diferentes espacios en que se dio, ¿verdad? Y uno de los que dio la cara fue el Botafogo. De hecho, había muchos memes del tema, digamos, que cuántos equipos latinos estaban clasificando, cuántos europeos, y ahí va. Sí, una competencia curiosa. Sí, que inclusive los europeos se decían que no estaba equilibrado porque el fútbol europeo era mucho mejor y que por eso no iban a traer los mejores jugadores y cosas de ese tipo. Sin embargo, estuvo reñido, digámoslo así, o se demostró la diferencia de fútbol que hay, ¿verdad? Uno más estratégico, otro más vistoso. Más pasional también. Por supuesto. De hecho, hay 3 grandes campeonatos de clubes en Europa por jerarquía. La máxima copa que se juega es la Champions, le sigue la Europa League y como tercero está la Conference League. Y lo que pasa es que justamente aquí tenemos en escena a uno de los históricos, ahora que hablamos un toquecillo de jugadores, del Chelsea, que fue Eden Hazard. Después del paso de Drogba, para mí, este fue la siguiente leyenda, digamos. Digamos que cometió un error al irse al ir al Real Madrid. Al Real, sí. Ahí no. Pero bueno, el Chelsea pasó desapercibido. Se convierte en el primer club en el mundo en ganar todos los trofeos posibles
en los que Ese es un se dato ha disputado. muy importante y muy interesante. Por eso es que los dos andamos de azul, de hecho, en honor al Chelsea. Bueno, Lo felicito por eso no también. No necesariamente, pero yo ando azul por una cosa más personal. Pero sí, yo como fan del Chelsea me sentí muy feliz por eso. Sí tenía también el pique de Latinoamérica contra Europa, pero me sentí muy, muy satisfecho. De hecho, me compré la chema un día de estos con el parchecito aquí del Campeones del Mundo. Tremenda, tremenda chema. Y no, el tema de que también hubo polémica con el Mundial de Clubes, empezando por el equipo colado, porque fue colado. Necesariamente, porque fue una invitación básicamente, y aunque haya mucha gente, bueno, fan de Messi, que quieran llamar, que sí ganó esto, que sí ganó aquello para poder, en realidad fue una invitación. No lo hizo mal, porque la verdad es que no lo hizo mal, pero no estaba al nivel para competir. A mí me habría puteado mucho que ganara el Mundial de Clubes. Pero, pues no, pero la verdad es que no tenía con qué. Pero no, por dicha. No, la verdad es que no tenía con qué. O sea, se hizo el esfuerzo, pero era un Inter con jugadores que ya estaban en su periodo de salida, se estaba estructurando apenas. Entonces, lo único que tenía era esto, que estaba Messi, que estaba Suárez, o sea, figuras reconocidas, sí. Pero nada más. Entonces, era muy difícil que más bien llegó más largo de lo que no, Cristiano Ronaldo finalmente no estuvo en ninguno de los clubes, que nosotros hicimos un corte. Claro, que había una posibilidad ahí que Cristiano pudiera estar en algún... Lástima. Y hubo un par de momentos ahí que oscurecieron tamaño poco el tema de lo que se estaba consiguiendo futbolísticamente. Hay dos momentos, uno en Europa y uno en Latinoamérica, en Argentina específicamente, que fue el equipo Independiente contra U de Chile. En la Copa Sudamericana hubo disturbios, hubo heridos, fue un tema brutal. Al final sacan a Independiente del torneo y son cuestiones pasionales del fútbol, sí, porque son cuestiones pasionales. Hace nada vimos a la afición alajuelense celebrando y está bien, o sea, hay que celebrar y la pasión tiene que llegar hasta ahí, pero no a llegar al punto de ya agredir a otros aficionados o a otras personas que el fútbol no va para tanto. Pero es que se desborda. De alguna manera, el fútbol genera, bueno, el deporte en general, pero el fútbol en especial, genera esas pasiones tan intensas que logran desbordarse. Lo mismo pasó con el PSG, con la Champions. Hubieron disturbios en París, la gente se desbordó totalmente con la celebración. Que de hecho, vieras que es un tema curioso. No sé si es como más elegante el europeo y más vistoso el sudamericano. No sé la verdad ya las palabras que podría utilizar, pero en Europa las barras de los equipos son bravísimas. Bravísimas. Bueno, tenemos que han prohibido a los ingleses entrar en algunos lugares en otros países. Entonces es un tema ahí curioso, se las trae. Pero bueno, que el fútbol no puede dar para llegar a estos niveles de impacto negativo, jamás. Hagamos un paréntesis ahí para hacer ese llamado precisamente. O sea, no vale la pena. Es que no vale la pena. Inclusive esta dicotomía que vos y yo también compartimos, que es Cristiano y Messi, ¿verdad? Nosotros vacilamos y yo defiendo a uno, vos defendes al otro y vacilamos. Pero nunca puede dar como para que yo llegue a insultarte porque jamás. No pensás como yo. Y el fútbol debe ser para divertirse, debe ser para disfrutarlo. Cerrando el paréntesis, volvemos a un evento importantísimo. Estoy hablando de la FA Cup. Sí. Es el torneo más antiguo de clubes que hay. O sea, desde 1871 se celebra. Bueno, tiene equipos desde la Premier hasta equipos amateur. Es una locura. Sí. Incluye muchas divisiones, digamos. Sí, me llamó mucho la atención que se juega a un partido único. Y si el partido queda empatado, se repite. Eso son formatos. Me llamó muchísimo la atención, excepto en semifinales y finales que sí se van a penales. Y es ahí donde el Crystal Palace logra ganar la FA Cup. Sí, y la gana contra un equipo que venía teniendo una jerarquía, como un rato lo mencionamos también, que se me olvidó mencionarlo, pero el City, después de la inversión económica que le hicieron, se convirtió en el gran ganador de Inglaterra y ganó la Champions también. Le costó también, pero lo logró. Pero llega hasta final y aquí es donde el fútbol se pone más interesante todavía porque yo lo hago una comparación, por ejemplo, con Brasil 2014. Costa Rica con los jugadores. A nivel de economía siempre hacen una comparación, digamos. Claro. Que la planilla de Costa Rica vale esto y la planilla de Inglaterra vale esto. A nivel de Conca Champions, la planilla de la América vale esto y la planilla de Alajuelense vale esto. Mucha diferencia. Y que entonces, por esa diferencia económica, ya el equipo que tiene más poderío
económico en dólares, es el que sí o sí tiene que ganar. Y está llamado a eso, de hecho. Sí. Pero el fútbol demuestra que no se puede ir tampoco de este tema. Y el Crystal Palace lo demostró ante un City que es poderosísimo económicamente y le ganó la final de la FA Cup. Lo que mencionabas hace un rato, un partido no define, ¿verdad? Que ahora el Crystal Palace es mejor que el City, ¿no? Pero lograron un hito. Sí, lograron un trofeo que en el papel lo debería haber ganado el City. De hecho, existía la mofa o los memes que los equipos que tenían en sus escudos aves estaban ganando todo, por todo el globo. Entonces estaba como esa ¿cómo se llama? Esa guisote por ahí. Claro. Y el Crystal Palace de ahí lo secundó. Yendo un poco más allá, creo que la parte de motivacional, yo cuando veo la rifa de Copa del Rey en España, cómo celebra el equipo de tercera división que le tocó contra el Sevilla, que le tocó contra porque van a llegar a un estadio de primera. Claro, y entonces esa motivación adicional que a lo mejor el equipo grande puede menospreciar, hace que el partido pueda ser más equilibrado. Ya se han dado sorpresas en la Copa del Rey por la motivación. Ocurre lo mismo en el fútbol nacional, ¿verdad? Hay equipos que le hacen un partidazo a Saprissa y después juegan entre ellos y nada que ver. Sí. Entonces, pasó a la liga, en la Centroamericana y la liga contra el Xelajú, y el Xelajú se la puso difícil. Dificilísimo. Y no es un equipo que uno diga. No parecía ser un rival tan peligroso. O el Estelí en su momento y llegó a la final también. Sí es un grande Nicaragua, pero a nivel centroamericano. Pero hay un aspecto de motivación, hay un aspecto adicional, digo yo, a las capacidades. Entonces los muchachos dan el 300%, ¿verdad? Pero bueno, ya es otro tema. Llega a la final de la Nations League, Portugal, aquí tenemos la figura, y España. Un partido que podía definir el Balón de Oro inclusive. Sí, no creo. No me parece que llegara a ese nivel. Ganaba España, Yamal iba a estar mucho más cerca del Balón de Oro. Pero no Cristiano, porque Cristiano nada que ver. Igual creo que mediáticamente se levantó demasiado a Yamal. Sí, se ha crecido muchísimo. Sí. Estoy de acuerdísimo con eso. Lo han levantado demasiado. El muchacho está muy joven y le queda mucho por delante y tiene que madurar un montón. Sí, tal vez tienes razón. Tal vez si España hubiera ganado, muchos hubieran valorado eso y a lo mejor se lo daban, sí. Al final lo gana Dembélé. Para mí merece más Dembélé este año el Balón de Oro que el año pasado Rodri. Ahí se la dejo. Para mí. O sea, Rodri para mí no es jugador que tiene que tener un Balón de Oro en su vitrina. Yo voy a estar de acuerdo con usted. Sí, ok. Yo voy a estar de acuerdo con usted. Hecha. Sí, Rodri no despuntaba. Se lo dieron a Rodri para hacer Balón de Oro. No, se lo dieron a él para no dárselo a Vinicius. Así es. Por la bronca que se armó con Vinicius. Y recuerda que todos estos premios son mediáticos también. Y tienen un poco de diplomacia. El que tenga más balones de oro no cuente, porque es una cuestión así económica, es un negocio eso. Puede ser. Yo nunca he valorado a Messi por sus balones de oro, sino por otra cosa. Y sin embargo, siendo fan de Messi, que a usted le encanta tocar el tema, yo no considero a Messi el mejor de la historia. Siempre voy a decir que Pelé es el mejor de la historia. Para mí Pelé tiene todo lo que tiene Cristiano, es goleador, era un toro, tiene una fuerza increíble, una potencia maravillosa y la habilidad de Messi. Entonces Pelé está muy por encima de estos dos. Sí, aportaba más al equipo que Cristiano, un poco menos que Messi, pero sí voy a seguir pensando que Pelé es el mejor de la historia. Pero bien, nos queda pendiente el fútbol nacional, que para nosotros hay un evento que no fue tan grato, pero es un evento relevante en el 2025 y de eso hablaremos en el próximo podcast. Muchas gracias por seguirnos, ya llevamos más de un año en esto, ¿vale? Ya llevamos más de un año. Con un par de pausillas por ahí, pero seguimos y eso es importante, y agradecerle mucho a la gente que nos ha seguido, poco, mucha, pero hay gente que nos ve. Sigan comentando, sigan suscribiéndose y muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Puro ya.